¿Qué pasa, los chavales? Bueno, para empezar voy a ir al grano. Ya me veis con mi camiseta de Sportivo Luqueño del Paraguay. ¿Por qué? Voy a ir al grano. Voy a abrir un canal secundario única y exclusivamente orientado al Paraguay. A la gente del Paraguay, a los paraguayos, a mis amigos de allí, a todo esto, ¿vale? Yo soy, vamos, todo el mundo lo sabe, soy español, casado con una paraguaya, que viajé a Paraguay por esto mismo, para conocer a su familia de allí. Tengo mucha familia de ella aquí, yo me junto prácticamente la mayoría del tiempo con gente de Paraguay, hacemos cosas típicas de allí. Entonces, pues, como además he visto, o sea, yo partiendo de la base, vamos a poner en situación a la gente, ¿vale? Yo dejé el canal parado hará 3-4 meses con unos 150 suscriptores. No, mentira, eran 120-130 suscriptores, más o menos. De repente, hoy tengo con el canal parado 280 prácticamente. Que a ver, que es casi el doble, o sea, que es más del doble, o sea, que es una barbaridad lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que los dos vídeos del Paraguay que tengo, uno, el Guaraní Challenge con mi mujer, y el otro, mi experiencia en Paraguay parte 1, lo han reventado. O sea, mis vídeos por lo general tienen una media de 70-80 visualizaciones, que para un youtuber tan humilde y modesto como yo está bien. Pero estos dos vídeos tienen 2.800 y 2.100 visualizaciones, que es una barbaridad para ser quien soy. Entonces, partiendo de la base de que el canal se relanzará, este Libre Games, el día 9 del 19, ojo, y que solo y exclusivamente vamos a hablar de videojuegos, voy a abrir por ello un canal secundario hablando del Paraguay. ¿Por qué? Porque quiero diferenciar un poco, ¿vale? A ver, si os gustan los videojuegos, evidentemente quedaros en este canal también, ¿vale? Porque además que me haría bastante bien. Pero si queréis verme hablar de Paraguay, o sea, como dice mi experiencia en Paraguay, con paraguayos, como el día a día con ellos, ¿vale? Cuando vaya a alguna reunión con esta gente, a ver cómo tal, porque hacemos cosas, o sea, tereré, yo estoy tomando tereré, por ejemplo, ahora mismo, hacemos nuestro asado, comemos nuestra chipa guazú, sopa, todo esto, todas estas cosas las hacemos y las comemos. Si queréis que un poco os comente cómo va siendo mi experiencia en relación a esto, pues pasaros también a otro canal, ¿vale? Se va a llamar, ojo, Un Hispano-Guaraní. Un Hispano-Guaraní, ¿por qué? Porque yo soy español, orgulloso de ser español, a pesar de toda la que está cayendo, orgulloso de su gente y orgulloso también de sentirme medio paraguayo, paraguayo de adopción, como me siento, ¿vale? Y esto no es postureo. Esto no es postureo, esto lo sabe todo el mundo que me conoce, toda mi familia política paraguaya lo sabe, que yo amo el Paraguay. Todo el que me conoce lo sabe. De hecho, yo tuve una página web dedicada al fútbol paraguayo, del que también voy a hablar en el canal, ¿vale? En el canal secundario, en el de Un Hispano-Guaraní, que la verdad es que me fue bastante bien, tío. Yo tenía, pues, 1.200 visitas diarias, sobre todo de gente de Luque, que por eso tengo la camiseta y por eso soy de Luque, que todos lo sabéis. Entonces, de hecho, hay varios periodistas que ahora están punteros, como puede ser Julio Samaniego de Futboleros, que empezó conmigo, mi hermano paraguayo. Bueno, que empezó conmigo, a ver, que escribió conmigo, vamos, quiero decir, en esta página que tenía, yo me codeaba con la creen del periodismo deportivo de Paraguay en aquella época, era 2012-2013, yo hablaba con Rubén Darío da Rosa, yo hablaba con yo qué sé, hablaba con casi todos los punteros, lo que pasa es que no me acuerdo ahora, pero sí es verdad que yo hablaba con todos los punteros, con los Rubín, yo hablaba con, es que me seguía casi toda esta gente del periodismo deportivo de la época, los grandes capos del periodismo deportivo de la época me seguían. Marlene Torres también me seguía, o sea, es que me iba bastante bien, lo que pasa es que un día me quedé solo, me aburrí y lo dejé, pero siempre he querido continuar con este rollo paraguayo, por así decirlo, ¿vale? O sea, al final yo quiero contar mi experiencia, que por eso abro el canal secundario, ¿vale? Para vosotros paraguayos, como diría en las casas de apuestas. Para vosotros paraguayos, mi experiencia de vivir con una paraguaya, bueno, con una paraguaya y media, porque mi hija también es medio paraguaya. Voy a intentar a ver si puede ser que salga en el canal, ella también. No le gusta salir a mi mujer en el canal, no le gusta nada, pero lo tengo que intentar otra vez. Me tienes que ayudar, ¿eh? Me tienes que ayudar con esto. Y nada, que espero que os guste la deriva que va a tomar el nuevo canal, ¿vale? O sea, he querido hacer esto para diferenciar un poquito. O sea, los videojuegos, yo tengo el canal de videojuegos, la gente me ha dicho, pero ¿por qué sigues haciendo
gente, en estos últimos 2 o 3 días, comentarios en los vídeos de Paraguay, ¿vale? ¿Por qué sigues haciendo videojuegos cuando lo que más visitas te da con diferencia son los 2 vídeos de Paraguay? Que es que ni color, uno tiene 80, 40 visitas, 50, 100, y el otro tiene 2000 y pico visitas. ¿Por qué no sigues haciendo vídeos de Paraguay si eso es lo que te da visitas? Pues muy fácil, porque yo no necesito YouTube para vivir. O sea, yo hago lo que me guste. A mí me gusta jugar a videojuegos, tío. Me gusta jugar a videojuegos, por eso quiero seguir con el canal de videojuegos. Porque lo fácil sería, vale, pues derivo el canal entero que ya tengo a los suscriptores aquí, que no tengo que moverlos para otro lado, que no tengo que dar explicaciones, a hablar de Paraguay. Lo podría haber hecho perfectamente porque cuando paré el canal en abril, si lo relanzo ahora, pues yo creo que, y además teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de mis suscriptores son paraguayos, no hubiera habido ningún problema. Pero como me gusta seguir haciendo contenido de videojuegos, aunque todo el mundo lo haga, aunque sea uno más, una aguja en un pajar, una gota de agua en el océano, me gusta hacerlo, me entretengo con esto, y encima el proyecto nuevo lo va a petar. No, lo va a petar, no, yo creo que lo va a petar, porque va a salir muy bien, va la cosa muy bien. Tenemos ya como 10, 12 vídeos hechos, tenemos cubiertos los vídeos de aquí a diciembre prácticamente. Nos lo estamos currando un montón y yo creo que lo va a petar, y además que me gusta mucho lo que estamos haciendo. Entonces, aparte, me gusta mucho el tema de Paraguay, hablar de su gente, hablar sobre todo de mi vivencia, de mi experiencia, porque no conozco prácticamente nadie, ningún extranjero que hable de Paraguay, y menos como puedo hablar yo, porque yo amo el Paraguay. Es mi segunda nación, yo soy un hijo adoptivo del Paraguay prácticamente, yo me siento así. Yo cuando fui allí, fue espectacular el recibimiento que me hicieron, o sea, yo me lo pasé allí genial. La gente que se va, bueno, yo entiendo, la gente se va de vacaciones al Caribe, estas cosas, está muy bien, yo lo haría también si pudiese, pero yo me fui allí y yo no eché de menos nada de eso, ¿vale? Porque me lo pasé bien. Cuando uno se lo pasa bien, da igual que esté en el desierto, en la playa, en el campo, en lo alto de una montaña o dentro de un estadio de fútbol. Si se lo pasa bien, eso es lo que cuenta. Y yo me lo pasé muy bien, a mí me trataron muy bien. Entonces yo quiero explicaros lo que siento en este sentido en un canal nuevo. O sea, para un poquito diferenciarlo, que es lo que he dicho antes. Hablar de videojuegos en un lado y hablar de Paraguay en otro, que no sea un totum revolutum, y sobre todo no engañar a nadie. O sea, yo no voy a hablar más de Paraguay en el canal Libre Games, en este canal. No voy a hablar más de Paraguay, voy a hablar solo de videojuegos, y además de una rama o de una parte específica, muy específica y muy segmentada de los videojuegos. El que quiera escuchar cómo digo mis cosas de Paraguay y demás, cómo hablo de Paraguay, cómo alabo Paraguay y todo este rollo, canal secundario que se va a llamar Un Hispano-Guaraní. No sé si lo he dicho ya, creo que no. Se va a llamar Un Hispano-Guaraní. Así se va a llamar el canal nuevo, ¿vale? Entonces, si me queréis, pues seguidme allí, ¿vale? Que voy a hablar exclusivamente de Paraguay. O sea, si me seguís, estaría guay que lo compartieseis con vuestros colegas y demás, con vuestra familia, porque voy a hablar sin pelo en la lengua. Una cosa que a mí me caracteriza es que no tengo pelo en la lengua, y tengo una habilidad particularmente importante, que es que me gusta meterme en jardines y en charcos por todo. O sea, yo me meto en polémica cada vez que tal, porque creo que en Paraguay se hacen cosas mal, prácticamente las mismas que se hacen en mi país, y son los mismos los que la hacen. Entonces, también me dedicaré a denunciar estas cosas, porque todo el mundo necesita un altavoz que vea lo que está pasando. Y me gustaría que comentarais conmigo, que me dijeseis, pues yo veo esto mal, pues yo veo esto bien, por lo que dice, para yo también ir orientándome, ¿vale? De lo que voy diciendo, que yo creo que tengo una opinión bastante buena al respecto, pero bueno. Que Paraguay al final es lo que dije en el vídeo, es su gente, y a mí su gente me ha tratado de 10, de 20. Entonces, necesitaba hacer este canal, a ver si puedo. Os contaré un poco el día a día, cuando vaya, pues yo qué sé, cuando vaya a hacer una reunión con la familia de mi mujer, cómo nos pasa, o sea, el tereré, las chipas, el vellú, que me encanta el vellú, Semana Santa, cuando vayamos a hacer un asado, que por cierto hice el otro día mi primer asado, hace 2 o 3 semanas que me salió, y el otro día también el compañero de mi suegro lo empecé yo y lo acabó él, aunque la mejor carne fue la mía. Bueno, eso no tampoco, pero es verdad que la experiencia se nota, y yo casi pierdo el control en un momento, así que yo mejor que me quede comiendo en vez de haciéndolo. Así que nada, os emplazo a eso, a mi segundo canal, que voy a hablar exclusivamente del Paraguay, intentando no meterme en jardines, sobre todo futbolísticos, del resto sí en todos, porque, a ver, yo soy de Luque, ¿vale?
Y simpatizo con Olimpia porque mi mujer y mi suegro son de Olimpia. No tengo nada en contra de Cerro Porteño. No voy a decir que Cerro Porteño es una mierda porque no lo voy a decir, porque no queda bonito, ni es necesario decirlo. Y no es verdad, o sea, no me voy a poner a decir estas cosas. Pero sí es cierto que se me notarán como me tiran los colores un poquito. Así que nada, nos vemos en el canal secundario. Ya está disponible. Este vídeo también será el primero del canal secundario, así que hola a los que hayáis llegado. Y también subiré dentro de poco, el primer vídeo será la continuación del vídeo del canal, de mi experiencia en Paraguay. Será mi experiencia en Paraguay parte 2, lo que me quedó en el tintero, eso que dejé abierto, que muchos me habéis dicho, ¿por qué no subes la segunda parte y tal? La voy a subir. Será el primer vídeo, bueno, el segundo después de este, del canal nuevo. Así que nada, os quiero un montón, espero que lo compartáis con mucha gente, que esto lo mete. ¡Hala! Os quiero.